Gracias. Bueno, ahí está grabando. Espera que pongo a aceptar. Bueno, ahí está. Bueno, no sé, ustedes me dirán por dónde. ¿Me escuchan? Sí, una cosita más. El Zoom tiene una capacidad de tiempo, creo que son 40 minutos, entonces si se llega a Sí, cortar, te avisa 10 minutos antes. Nosotros te avisamos para no cortarte en el medio, te avisamos, creamos otro link y ahí nos volvemos a unir a ese. sí, dale, 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 Bueno, dale. Ustedes me dicen cómo quieren que empecemos. No, por ahí, por lo general, en la entrevista con Ale Santucho y con Anaí Junquera, habíamos preparado unas preguntas y eso, pero bueno, ellas se coparon y arrancaron a hablar y mediante fueron hablando, fueron como por periodos y eso lo hicieron muy ordenado, fueron respondiendo básicamente las preguntas que habíamos armado, así que por ahí yo supongo que por donde empezaríamos es un poco de, no sé, el contexto social o histórico o en el momento en el que vos vivías, dónde estabas, qué estabas haciendo, cuando pasó lo Bueno, que pasaba. un poco de tu historia para conocerte. dale. Bueno, ya saben que mi nombre es Patricia Gastaldi. Yo viví en Bahía Blanca, nací en Bahía Blanca y viví en Bahía Blanca hasta los años 1990. Yo estaba casada en ese momento con Horacio Rusín, eh, mi marido, que desaparecimos los dos juntos. Nos secuestraron a los dos. Eh, Nosotros habíamos empezado nuestra militancia, los dos, desde muy jóvenes, en distintas organizaciones de la Iglesia Católica. Como muchos de los jóvenes que luego se incorporaron a la política. Horacio era, primero había sido desde muy jovencito scout de la comunidad de la Pequeña Obra, del grupo San Pío X, y yo había empezado a trabajar, yo fui alumna en el Colegio La Inmaculada de Bahía Blanca, y bueno, en ese momento el colegio tenía una apertura social muy importante, y yo me empecé a, no sé ahora, y yo a partir del colegio empecé a trabajar en Cáritas Bahía Blanca, que también tenía, diríamos, una orientación dentro de la iglesia más progresista, si se quiere, ¿no? Si le podemos poner un nombre. Los dos, y después Horacio ya habiendo dejado el cautismo, que lo dejó por el servicio militar y porque había iniciado una carrera en la UNS, que luego dejó y empezó a estudiar trabajo social, igual que yo. Horacio empezó a militar en la Juventud Universitaria Católica. Bueno, cuando entendimos que los espacios católicos no se agotaban, sino que nosotros necesitábamos otra forma y veíamos que, como la mayoría de los jóvenes, que había que insertarse políticamente, los dos lo hicimos en la Juventud Peronista, tanto Horacio como yo. Bueno, trabajábamos en distintos barrios, trabajo de militancia, de trabajo con la gente a partir de sus necesidades. Y bueno, trabajábamos por esto que ustedes ya conocen, que es desde donde estábamos, hacer un poquito, crear pequeñas comunidades con justicia social. Sí. Perdón, te queríamos preguntar si nos podías ubicar en los años más o menos. Ah, sí. ¿Cuándo comenzaron a militar Sí, perdón. Los años. Yo empecé a trabajar en Cáritas en el año 71 y a militar empezamos todos en el año 73. ¿Y qué edad? Diríamos cuando ¿Qué se edad abría... tenías? Yo tenía 20 años y Horacio 22. Se abría el proceso electoral con la posible llegada de Cámpora al poder, del peronismo al poder. Bien. Estábamos en dictadura,
se abría el proceso electoral y, bueno, y allí fue cuando en el 73 ganó Héctor Cámpora la presidencia. Allí fue todo un fenómeno de que muchísima juventud, luego de tantos años de golpes de Estado y de dictadura, y cuando ocurrió el fenómeno del Cordobazo, bueno, yo era más chica, pero fue como una apertura hacia la militancia política, y allí empezamos los dos a militar políticamente. 74. 73, 74, antes de la llegada de Cámpora. Bueno, como a tantos que estaban en el proceso en esto de la militancia política, por derechos, por reinstalación de procesos justos, comienza ya en el 75, después de la muerte de Perón, y con el desbande, la desprotección que significó el gobierno de Perón para muchos, comienza este proceso en el país, que fue alrededor del 75, que fue la AAA. Alianza Antiterrorista Argentina. Y así comienza una situación de, bueno, de muertes, de persecuciones, de linchamientos, bueno, los inicios de lo que fue luego la dictadura militar, ¿no? Como que se empiezan a instaurar prácticas de terror que nada que ver, pero que luego ya con un plan sistemático se incorporan en la dictadura. En el año 1976, con el golpe de Estado, a nosotros nos secuestran en el mes de octubre del 76, a Horacio y a mí, y ambos nos mantienen secuestrados en lo que fue la 7ª batería en Puerto Belgrano. Nos secuestra la Marina. Hubo secuestros del Ejército y de la Marina en Bahía Blanca, mayormente de Ejército y de Marina, Ejército la mayoría en la escuelita, y Marina en el buque 9 de julio, en la 7ª batería, después prefectura en Ingeniero Guay. Bueno, ustedes ya más o menos conocen los centros de detención. Nosotros estuvimos en la 7ª batería en Marina, donde, bueno, había muchísimos compañeros. No sé el nombre porque no sé la cantidad, porque bueno, estábamos tabicados, eran distintas dependencias. En el lugar donde estuvimos nosotros, no sé, yo calculo que cohabitábamos, si se puede llamar cohabitar, 30, 40 personas, pero no sabemos en realidad, digamos, fuera de ese lugar donde estábamos, de esa pieza, si había otros lugares u otros compañeros secuestrados. Bueno, a mí no sé si es necesario que les cuente lo que es vivir. Ustedes pregúntenme si quieren preguntarme sobre eso. Vos contá lo que vos quieras contar. Yo no tengo problema, yo lo he contado ya tantas veces que si me pongo a llorar, me pongo a llorar, porque bueno, ustedes lo entenderán. Obvio. Pero Estamos a lo que vos quieras contar, nosotros te vamos a escuchar con mucho respeto. Entonces, estamos preparados para escucharte, y si vos estás preparada para contar lo que quieras contar, adelante. Fácil. Claro, tómalo como tu espacio de habla, y nosotros te escuchamos. No vamos a interrumpir el relato, pero si surgen alguna pregunta, pero vos podés contarlo como te parezca mejor. bueno, fue una situación a ver, de horror que se vivió
no lo digo en mi persona, lo digo en todos los que estábamos en ese lugar y en todos los que fuera de ese lugar y en todo el país vivieron las situaciones de secuestro, de desaparición, de tortura, de muerte. Nosotros nos llevan hacen en la esquina de casas en un operativo. Nosotros vivíamos en Donado y Bron, en pleno centro, en un edificio, y esa noche, esa madrugada del 2 de octubre del 76, era viernes, era ya la madrugada del sábado, y hacen un operativo muy grande en la esquina. Después lo cuenta que nosotros vivíamos en un edificio, después lo cuenta gente que ingresaba al edificio, que habían cortado toda la calle, que no los dejaban entrar. A nosotros nos golpean la puerta, nos golpeaban tanto la puerta, se identificaban como de Coordinación Federal, y entonces nosotros, Horacio se vio obligado a abrir, y bueno, allí nos llevan, después de haber roto varias cosas en mi casa, de haber revuelto todo, de haber hecho un desastre, buscando no sabemos qué. Sí, buscaban como en todos lados cosas comprometedoras, bibliografía, armas si las hubiera, cosa que no había en mi casa. Nos llevan en 2 vehículos distintos, separados. A mí me bajan, no sé a él, pero sí sé que lo bajaron primero a él, lo suben a un auto y después me suben a mí en otro auto. Me llevan en el asiento de atrás con 2 personas con armas, y me ponen un arma en la sien y otra en el estómago, una capucha, y así me llevan no sé cuánto tiempo, no lo sé, porque no sé si después perdí la noción del tiempo, si en ese momento no me pude dar cuenta, pero bueno, fuimos por distintos lugares, me hicieron recorrer muchos lugares. Sí sé que lo declaré en el juicio, que iba por una ruta, bueno, y después de mucho andar, llego a la 7ª batería. Y allí, después de estar algunos días aislada, bueno, con todas las situaciones de martirio y de torturas que ustedes imaginan, me llevan a una sala común donde escucho la voz de mi compañero, de Horacio, escucho la voz de otro compañero mío que trabajaba en Cáritas, Néstor Grill, escucho, bueno, reconozco algunas voces que no tenía en ese momento el nombre, pero que las sentía conocidas de los distintos espacios de militancia, y bueno, y allí estoy en una situación, a ver, de absoluta deshumanización, de absoluta crueldad. No yo, estuvimos todos, algunos más expuestos a las torturas y a los vejámenes, otros menos, pero todos viviendo en una situación de horror, siempre en el límite entre la vida y la muerte. Yo estaba embarazada. Cuando me secuestran yo tenía un atraso de 1 mes, y, ay, perdonen, soy vieja, pero se me siguen cayendo las lágrimas. No pasa nada. Y se me van a seguir cayendo las lágrimas hasta que me muera cuando hablo de esto. Yo estaba con un atraso, así que suponía que estaba embarazada, me lo confirman allá, porque me atiende una persona que dijo que era médico, no lo sé, supongo que sí. Y bueno, y a partir de eso empiezan las amenazas, que iba a parir engrillada, que iba a parir esposada,
que si me animaba a tener un hijo en esas condiciones, bueno, todas esas cosas. Bueno, así viviendo en una situación que se imaginan ustedes cuál era, y reconociendo siempre por algún momento que pudimos hablar, que Horacio estaba en el mismo lugar, me liberan el 17 de noviembre de 1976 en la madrugada. Ellos me venían avisando del primer día que a mí me iban a liberar, que no me veían tan comprometida, que me iban a liberar, que me iban a liberar. Después de 47 días, en la noche del 16 o en la madrugada del 17, me ponen una inyección de pentotal y me sacan a la ruta engrillada como estaba y encapuchada en un auto. Me dicen que me podía despedir de Horacio y que Horacio lo iban a liberar después que a mí. Me devuelven los anillos de casada, las llaves de mi casa, esas cosas, y me dejan en una ruta por González Chávez, que unía Necochea, González Chávez, por San Cayetano. Y en un momento me hacen bajar del auto y me dicen que me van a fusilar, así que haga lo que yo quisiera antes de fusilarme. Yo realmente pensé que me iban a fusilar, porque, bueno, empezaron que saquen las armas, que apunten, bueno, me hicieron un simulacro de fusilamiento. Yo hice lo que hice durante todo el tiempo que estuve secuestrada, que fue, qué sé yo, a ver, rezar mucho. Yo rezaba casi todo el día y cuando yo no rezaba, los compañeros me pedían por favor que rezara fuerte para hacer una oración común, porque eso les daba fuerza para seguir resistiendo tanto horror. Bueno, yo me puse a rezar y no me fusilaron. Me dejaron ahí tirada, agarraron el auto y siguieron. Pero como yo estaba con un pentotal encima, bueno, perdí los zapatos, llovía, me caí al costado de la ruta, qué sé yo, toda una historia muy triste, muy horrible, muy tremendamente espantosa. Bueno, yo permanecí unas horas al costado de la ruta, caída, unas horas no, unos minutos, y ellos me pasaban con el auto por el costado, volvían, me rodeaban con el auto como que me iban a pisar. Bueno, yo estaba muy atontada, así que caminé como pude, cayéndome, levantándome, cayéndome, levantándome, y cuando ya había salido el sol y nadie me levantaba, no sé cuántas horas caminé, pero cuando... ellos me dijeron que las luces que veía eran Bahía Blanca, cuando me dejaron, y en realidad eran González Chávez, no era Bahía Blanca. Entonces, bueno, allí yo me tiré en el medio de la ruta porque necesitaba que alguien o me pisara o me levantara, o tuviera que esquivarme, pero preguntarme qué me pasaba. Yo ya había perdido el calzado, tenía llagas en los pies, bueno. Y entonces me levantó un camionero que venía de González Chávez y me preguntó qué me pasaba y yo le dije la verdad, porque necesitaba que me ayudaran. Y bueno, me llevó a esta energía, que era el lugar más cercano donde me podía llevar para hablar por teléfono. En esa época no existía otra forma de comunicarse que no fuera un teléfono de línea, y en el medio de la ruta un teléfono público. Entonces me llevó a esta energía, estuvo muy bien conmigo, me
compró un desayuno en una estación de servicio. Yo le pedí que no me dejara sola porque tenía miedo y se quedó conmigo. Yo en ese momento tenía 23 años, eh, un poco más grande que ustedes nomás. Ahora nos parece que éramos personas grandes ya con... Pero cuando yo comparo la edad que tenía y veo a los chicos de 23 años ahora, digo cuántas cosas hemos vivido en nuestra generación, ¿no? Y me pidió un desayuno y llamó por teléfono a un integrante de mi familia. Primero preguntando si me conocían, para asegurarse de que era verdad lo que le estaba diciendo. Le dijeron que sí, que qué me pasaba, y entonces me hicieron hablar a mí. Así que él me dejó porque tenía que seguir trabajando. Él iba de González Chávez, no sé a dónde, no me acuerdo. Me dejó y les dijo a lo de la estación de servicio que me dieran una manta y una silla y que no me preguntaran porque había sufrido un accidente y, y de autos y mi marido estaba grave en la ruta y yo me había traído él. Hizo un invento que la verdad que me salvó, porque si empezaban a preguntarme, yo no sé con quién hablaba. En ese momento y en esa situación dudaba de todo. Así que conocí a la gente de la estación de servicio, dijo, no le hagan ninguna pregunta, la van a venir a buscar. Bueno, y así estuve sentada en una silla, con una manta, y a cada rato me preguntaba si necesitaba algo, qué sé yo, hasta que vino mi familia. Mi familia llegó sobre el mediodía. Bueno, esa es la situación nuestra. Horacio nunca volvió. Eh, yo salí con una amenaza de no volver a frecuentar espacios donde haya pobres, donde haya situaciones de vulnerabilidad, que no me volviera a juntar con las relaciones con las que me había juntado hasta ahora, porque volvían y me mataban. Me volvían a secuestrar y me mataban, que me habían perdonado la vida, según ellos, porque el obispo había pedido por mí. No sé qué hizo el obispo, pero bueno, no sé. Así como algunos recuperamos la libertad, otros no. Yo por muchos años sentí mucha culpa de haber recuperado la libertad yo, y que otros no hubieran tenido esa posibilidad de seguir viviendo. Pasados los años, muchos años, y cuando empecé a dar estos testimonios, dije, bueno, este es el sentido de haber seguido viviendo, el poder que estas cosas no se pierdan y haber podido saber la verdad de lo que ocurrió. Si no, uno se desespera, si no le encuentra un sentido a seguir viviendo mientras asesinaban y tiraban compañeros al mar. Entonces, bueno, eso me comprometió aún más a empezar a hacer algo por los que ya no estaban y por la memoria, ¿no? Trayéndolo al presente, que es lo que estoy haciendo ahora con ustedes. Horacio no volvió nunca más. Yo tuve a mi hijo del que estaba embarazada. Cursé un embarazo con dificultades, pero bueno, con mucho reposo, por amenaza de aborto y demás. Pero bueno, lo tuve acompañada por mucha gente. Tuve el privilegio de tenerlo en libertad y de que no me lo robaran. Mi hijo tiene hoy 47 años, nació en el año 1977 y tengo un nieto de ese hijo. Eh, bueno, esto hizo
hizo que cuando ya mi hijo era chiquito, un año, tendría, no menos, perdón, que me confundí en el relato Matías, que es mi hijo, nació en junio del 77. Yo estaba en licencia por maternidad, porque había nacido mi hijo, en ese momento eran 3 meses. Yo trabajaba en el registro civil de Bahía Blanca y en plena licencia después de haber parido, me despiden de registro civil. Me inician un sumario administrativo por haber faltado 47 días sin causa. Sí, como se quedan mirándome, por haber faltado sin causa al trabajo durante 47 días. Para esto mi papá, cuando nosotros nos secuestra, avisa en los trabajos de ambos que nosotros habíamos desaparecido de nuestras casas. Horacio trabajaba en la Municipalidad de Bahía Blanca y yo en el registro civil. Bueno, me inician un sumario administrativo donde obviamente preguntan al ejército, a la marina, a la cárcel, si yo había estado presa, y les dicen que no. Obviamente decía todo era, era clandestino, diríamos. Entonces, presa no estuve. Así que todos avisan que yo no había estado en ninguna dependencia, ni nacional, ni provincial. Por lo tanto, a pesar de que el camionero viajó para decir que me había levantado en la ruta, en el estado en que me había levantado, no sirvió. Entonces me echaron y me declararon, me inhabilitaron por 5 años para trabajar en la administración pública nacional, provincial, y me declararon persona no grata para el Estado provincial, porque yo trabajaba en el registro civil. Y a continuación de eso, bueno, mi papá tenía un comercio, empecé a trabajar en el comercio de mi papá y qué sé yo, hasta que se cumplió la inhabilitación en el 83 y entré al Poder Judicial, en Bahía Blanca, en Tribunal de Menores. Pero bueno, lo importante acá es que yo me empecé a juntar luego de haber recuperado la libertad. A ver, me llevaba algún amigo, alguna amiga, algún familiar, no me podía ver con la gente, por lo tanto hacíamos encuentros a través de otras personas, qué sé yo, con una amiga íntima, que ella también tenía su pareja desaparecida, su compañero, Nelly Scagnetti. Hacíamos encuentros en la cooperativa obrera, entonces íbamos las dos con una bolsita y nos encontrábamos a hablar en la cooperativa, con otros compañeros, lo mismo en algún supermercado siempre, o en alguna tienda. Me acuerdo de que en ese momento existió una tienda, que ya no me acuerdo, que era muy Casa Tía, bueno, esos comercios, grandes, donde, bueno, había mucha gente, entonces nos juntábamos y charlábamos mientras hacíamos que comprábamos. Y allí empezamos con Nelly Scagnetti a pensar qué cosas podíamos hacer por los que no volvían. En este caso, mi compañero y el compañero de Nelly. Así que, bueno, empezamos de a poco, ella y yo, en mi casa o en la casa de ella, a escribir cartas, escribíamos, teníamos una carta modelo y escribíamos a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades militares de distintas graduaciones, para pedir información y paraderos sobre el compañero de ella, mi compañero, y hacíamos una lista muy grande
de todos los desaparecidos de Bahía Blanca que teníamos conocimiento, ¿no? En un momento viajamos las dos a Buenos Aires a recorrer, fuimos al edificio Libertad, al edificio El Libertador, nos encontramos con el nuncio apostólico, empezamos a movernos nosotras para ver si podíamos, creo que fue una ingenuidad total, pero bueno, es lo que podíamos hacer nosotras individualmente en ese momento. Recorrer dependencias y preguntar y presentarnos y buscar contactos para ver si teníamos alguna información. Y allí va surgiendo de a poco la idea de empezar a juntarnos con alguien más, entendiendo que siempre, siempre la salida es colectiva, nunca es individual. Si hay alguna salida, siempre, siempre es colectiva. Entonces empezamos a juntarnos con otras personas. ¿Quiénes eran esas personas? Eran las mamás de los desaparecidos, que eran, hubiera podido ser mi mamá, que no, que digamos, de la generación de mi mamá, ¿no? Que mi mamá ya no vivía, con otras mamás de compañeros que eran más grandes, estaban sin saber cómo moverse, igual que nosotras, pero nosotras entendiendo que estábamos rondando los 25 años, que podíamos pensar distinto a pesar del dolor, o de darle otra forma a las búsquedas. Y allí empezamos a convocar, bueno, estaba quien fue mi suegra, Consuelo Rusín, estaba la mamá de Carlos Rivera, el compañero de Nelly. Empezamos a juntarnos en casas, con muchos cuidados. Yo tenía encima una amenaza de muerte, así que lo hacíamos por ahí tirado en un asiento atrás, me entraba en un garage y bajaba. Por ahí lo hacía en un taxi que no, por el miedo a que me siguieran, me iba hasta el lugar en un taxi donde, bueno, era más difícil que siguieran a un taxi, a que siguieran a un auto desconocido. Patricia, Bueno, sí, disculpa, sí. está terminando el momento de este Zoom, ahora renovamos con otro y estás entrando en la parte del relato, la verdad, nada, todo muy fuerte. El tema de los chicos de este año precisamente es la militancia de los organismos de derechos humanos. Así que si nos aguantás un cachito, te reenviamos otro Zoom y nos metemos de lleno ya en este tema, dale. Dale, Así, dale. para que no se nos corte el relato, dale. Bueno, Un segundito y ya estamos en... Ahí te lo mando. dale. Bueno, no sé, recapitulando un poco así, armamos esta parte. Te escucho, a ver, espera. Ay, ¿Ahí me escuchás? sí, sí. Listo, ahí estamos. Bueno, como ustedes empezaron a mover un poco desde lo que podían, y bueno, nos contabas de estas cartas, estas solicitadas. Recién hablábamos entre nosotros que por ahí que está muy buena todo lo que nos contás, porque no hay mucho registro de las historias en Bahía, así, y nos gustaría saber si podemos, si vos nos podrías enviar una copia de esas solicitadas o mostrarnos un poco cómo eran, o qué decían, o qué pedían ustedes, o qué era lo que reclamaban. ¿Ustedes no tienen ninguna de esas? Solicitadas, sí. El modelo de carta, no. Ah, el modelo de cartas. Modelo de cartas, a ver, todo ese material se lo llevó mi hijo mayor, que en unos ratos me va a traer a mi nieto, así que se lo voy a pedir para, Sin ningún apuro. No hay apuro. bueno, para que me traiga un modelo de carta de los que hacíamos, ¿no? Solicitábamos el paradero de tal persona, información sobre. Le voy a pedir que me traiga 1 o 2 cartas, porque lo tiene todo él guardado, y yo se los mando a la persona que vos sos
que me Sí, yo. mandó el WhatsApp. Bueno, Genial. Muchas gracias. no, de nada. Sí, esas solicitadas creo que son dos que aparecieron en el diario La Nueva Provincia, Sí. que esto fue armándose como muy de a poco, porque primero, porque Bahía Blanca fue una ciudad de mucho silencio. Eh, y la Bahía Gris, como dice si lo vieron el corto que se hizo, eh, de mucho silencio. Bueno, todo el país fue por algo habrán hecho, mejor de esto no se hable, pero Bahía Blanca en especial, bueno, Bahía Blanca tiene el ejército, tiene la marina, tiene es una sociedad muy especial. Entonces, todo esto era con mucho miedo de todos, incluido de las madres. Entonces, nos empezamos a juntar con algunas, yo recuerdo en mi memoria de hace, qué sé yo, no sé cuántos años hace, 45, la casa de la familia Nosen, que su hija había desaparecido en La Plata, ellos vivían en Bahía Blanca, la casa de la mamá de Eduardo Ricci, la casa de la mamá de Carcedo, que había sido concejal en Bahía Blanca, que estuvo con nosotros, la casa de haber conectado, ella se movía a la mamá de Néstor Grill, que había estado con nosotros en la Marina, la mamá de Néstor Junquera, que vivía en el edificio donde había vivido yo, y que ella estaba criando a Anaí Junquera, que era una bebé. La mamá de Néstor, no conocía a la mamá de Mari, pero sí a la mamá de Néstor, con quien yo la iba a visitar mucho, le llevaba cosas, porque fue muy difícil esa época, porque las madres estaban viviendo su propio dolor, nosotros el nuestro, y había que juntar todos esos sufrimientos, esos desazones, esa falta de esperanza, ese miedo y nuclearnos para hacer algo. Entonces a veces lográbamos una reunión, a veces íbamos nosotros con el papelito que habíamos hecho a máquina y casa por casa para que lo firmaran las madres. Nos ayudó mucho la presencia en ese momento en Bahía Blanca de quien fue la precursora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Bahía Blanca, que fue Noemí Labrune, con quien íbamos recurrentemente a reunirnos, a ver si aparecían datos. De hecho, ella en algún momento, ya pasado ese tiempo, bastante tiempo, le dio la noticia a Nélida Scagnetti de que habían encontrado los archivos de cuando habían fusilado a su compañero. Bueno, con esto, ¿qué logramos? Logramos visibilizar en una ciudad que no quería visibilizar nada y que quería seguir manteniéndose en el silencio, y en el algo habrán hecho, que pasaban los años y se seguía esperando una respuesta. Y se seguía buscando, y se seguía esperando, y se iba a seguir reclamando. Hicimos varias solicitadas, una de ellas fue para una Navidad, donde las redactábamos nosotros y las mamás las firmaban, y hicimos 2 o 3, creo,
que fue hasta donde pudimos avanzar en solicitadas y en reunirnos y en hacer pedidos colectivos. Después eso como que con el correr del tiempo y de la desesperanza de las madres, eso quedaron algunas, muy pocas, que siguieron como Korsuski, y algunas otras que siguieron, tuvieron más presencia en Bahía Blanca, con su pañuelo blanco. Yo siempre digo que lo que intentamos hacer nosotros fue, aún sin lograrlo totalmente, y sin tenerlo consciente, fue el inicio de lo que luego fue Madres de Plaza de Mayo. Porque nosotros lo que hacíamos era convocar a las madres, bueno, por esto de que la mujer fue una figura mucho más fuerte en los organismos de derechos humanos. De hecho, hay madres y abuelas, no hay padres y abuelos, hay madres y abuelas, por varias razones. Primero porque como que en esta sociedad tan machista las mujeres tenían otro tiempo para dedicarle y los hombres tenían que salir a trabajar, y además porque los hombres entendían que las mujeres estaban más protegidas si salían a la calle a hacer una ronda, como lo fue las rondas de acá, como el inicio de las rondas, donde a las mujeres no le iban a hacer nada y a los hombres, bueno, los podían correr peligro. De hecho, bueno, después desaparecieron madres, ¿no? Pero, bueno, a veces había padres también en las reuniones, pero bueno, esto fue con estas madres que en algún momento eran 7 u 8, pero siempre me acuerdo de algunas madres que les costó más porque no entendieron, no pudieron entender por allí qué había pasado por esto de los mensajes confusos. Recuerdo a la mamá de Néstor Grill, una hermosa mujer, bueno, Néstor era una persona hermosa, y que a ella la habían convencido en la búsqueda individual que había comenzado a hacer, de que a su hijo se lo habían llevado los montoneros. Entonces ella decía que aquí, ¿cómo le iba a reclamar a los miembros de la Junta Militar o a los organismos de la Iglesia si le tenía que reclamar a los montoneros, porque eran los que se habían llevado al hijo? Porque cuando ella iba a hacer algún trámite, sabiendo que había estado en la base naval, porque yo le había dicho que había estado conmigo, la había ido a visitar a escondidas, le había dicho que había estado conmigo, que hasta que yo me había ido Néstor estaba bien, con vida. Ella decía, pero no, si a mí me dijeron que se lo llevaron los montoneros, no, bueno, estuvo conmigo. Bueno, también hubo que luchar contra todo eso, ¿no? Contra esta incertidumbre y estas noticias que corrían de que los montoneros habían hecho justicia con algunas personas y se las habían ajusticiado a algunas personas y se las habían secuestrado y las habían matado. Así que, bueno, eso fue un momento difícil, pero un momento donde se lograron algunas cosas colectivas. Esto, que es lo que yo siempre quiero recalcar. Sí. Patricia, te hago una consulta. ¿Vos declaraste ante la CONADEP? Sí. Bien. Sí. Acá en Bahía, en la comisión que se formó acá en Bahía. Sí, declaré en Bahía y declaré en Buenos Aires. Sí. De hecho, se declaró las declaraciones en la CONADEP que están, yo la tengo, la mía, inclusive está en la causa judicial que se hizo,
Declaré en la PDH, perdón, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ahí declaré. Las declaraciones fueron en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En la CONADEP lo que aparece es Horacio como desaparecido y que fue llevado junto a su esposa, que era yo, y mi posterior libertad. Yo declaré en la APDH, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que era quienes nos tomaban declaración en ese momento, que es lo que aparece en la causa judicial. Siempre piensen que esto se declara en dictadura en la APDH. Entonces, las declaraciones en dictadura están muy acotadas, porque todos teníamos mucho miedo. De hecho, en la causa judicial que se da inicio a lo mío, si yo leo ahora eso, me quiero matar, porque se da en un juzgado penal en Bahía Blanca porque están en mi búsqueda y por desaparición de persona, o en un juzgado, no me acuerdo, un juzgado civil debe haber sido, no me acuerdo. De hecho, me pasó que yo entré a la justicia a trabajar y había una causa abierta sobre mi desaparición. En la misma justicia. Entonces tuve que ir a declarar no solo que estaba viva, sino que estaba trabajando en el ámbito de la justicia. Porque era una causa que nunca se había cerrado. Entonces, esas declaraciones en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos son interesantes, pero hoy yo hubiera declarado mucho más. Pero bueno, estábamos en un clima de mucho miedo. Entonces, se hacía lo que se podía y se transmitía lo que se podía, porque siempre estábamos, de hecho hubo compañeros que los liberaron y después los volvieron a secuestrar, el hecho de Norberto Heraldo. Lo secuestran, está en el buque 9 de julio, lo liberan y al mes siguiente lo vuelven a secuestrar, lo llevan a Materías y no apareció nunca más. Entonces, esto también de decir lo que en aquel momento se podía. Por eso, los juicios que se hicieron luego, después de tantísimos años, los juicios que se hicieron luego después de tantísimos años, fueron para nosotros la posibilidad de hablar en democracia. Entonces, hablar en democracia no es lo mismo que hablar en dictadura. Entonces, pudimos decir, si ustedes tuvieron acceso a mi declaración o la tienen, pudimos decir todo lo que no habíamos dicho con exactitud hasta ese momento, porque, bueno, sí lo hicimos en los años 80 y pico, cuando comenzó, antes de las leyes de obediencia de vida y punto final, cuando en Bahía Blanca, con el fiscal Hugo Cañón, comenzamos a declarar. Ahí sí, fue una declaración importante, acompañados por la justicia, pero luego piensen que vinieron las leyes de obediencia de vida y punto final, donde todo se silenció hasta los inicios de los juicios. Entonces, todo en realidad fue contado con mayor exactitud en los juicios, ¿no? En los juicios que se hicieron después. A partir del 2003 se impulsaron los juicios. Pero bueno, luego yo, ese grupo, esas madres luego se fueron yendo, se fueron muriendo de tristeza. Fue como un inicio de un intento de iniciar algo colectivo, que luego no siguió porque eran pocas madres, porque no pudieron sostenerlo colectivamente, pero bueno, salieron algunas cosas y bueno, luego fueron apareciendo ya, me parece a mí también, las certezas de que no volverían más. Entonces, esto también, yo siento que fue pasando algo así, por lo menos fue pasando con la mamá de Horacio, de mi compañero.
sentir que pasaban los años y no volvían más. Y no estaba, eran muy poquitas madres y no estaba como sí estuvo acá detrás, cuando hablo acá, hablo en Buenos Aires, la fuerza de una organización mucho más numerosa, con otra representatividad, como fue Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Ya sea la Asociación Madre de Plaza de Mayo o lo que luego fue Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. En Bahía Blanca eran muy pocas y faltaba la fuerza de la organización colectiva que respaldara todo eso, ¿no? Patricia, una pregunta. Sí. ¿Tu familia se vinculó en militancia por la memoria? ¿Cómo? ¿Tu familia, tus padres sobre todo, se vincularon en la militancia por la memoria? ¿Pues en democracia? Mi papá, Tus papás. mi mamá había fallecido en el año 73, antes de todo esto. Y mi papá había sido senador por la provincia de Buenos Aires, y bueno, había sido elegido senador en el 73 y luego fue derrocado en su cargo con el golpe del 76. Así que mi papá vivía en La Plata, no vivía en Bahía Blanca. Y bueno, mi papá hizo desde las relaciones que tuvo y que pudo, nos acompañó en todo este proceso de búsqueda, pero no estaba en Bahía Blanca. No sé si... Patricia, tu hijo, Matías, ¿cómo llevó después esta historia? ¿Cómo la lleva? ¿Siguió por ahí? Mi hijo Matías, estuvo muy acompañado por mi familia, por mis amigos. Yo le fui diciendo, primero le dije que papá había muerto, nunca le dije que se había ido de viaje, con mucha locura del abandono. Irse de viaje es abandonarlo. Siempre le dije que el papá había muerto cuando me empezó a preguntar, y luego, más grande, le fui contando la verdad. Y bueno, fue muy costoso porque no lo conoció, porque sabe que no fue a su parto. Yo antes de Matías había tenido otro hijo, con Horacio, que había nacido en el 76, en mayo del 76, y en agosto del 76, un mes antes que nos secuestraran, un mes y medio antes, había fallecido de muerte súbita. Así que cuando nos secuestran en pleno duelo por la muerte de nuestro hijo. Esto también se lo conté mucho tiempo después a Matías, porque era como muchas cosas de golpe, ¿no? Que él no había conocido a su papá, pero que su papá había tenido a UPA un mes y medio, 2 meses, un mes y medio, 2 meses, a su hermano mayor, que había fallecido. También una situación muy inexplicable, se murió así de repente. Bueno, y cuando uno quiere encontrarle alguna explicación a algo de todo esto, dice, bueno, hubiera sido un bebé robado cuando nos entraron a secuestrar. Era rubio, lindo, entre comillas digo, porque, bueno, por ahí hubiera sido objeto de robo. Y si uno quiere encontrarle alguna vuelta a todo esto y algún sentido de por qué falleció. Y bueno, Matías, a los 17 años más o menos, 18, empezó a militar en Hijos. Y también, otra vez, lo colectivo lo ayudó a procesar toda esta historia con los compañeros de Hijos,
Y bueno, en la charla y en la fuerza de lo colectivo encontrar el sentido a todo esto, ¿no? Y además de todas las charlas que tuvo conmigo y con los amigos y con los compañeros del padre, que luego se reencontró y se los presenté y todo lo demás, porque cuando Matías nace estábamos en una... los compañeros que se habían salvado no estaban en Bahía Blanca, uno empezaba a recibir noticias y dónde están tal y tal que habían sido compañeros nuestros, amigos, no se podía saber dónde estaban, no sabíamos dónde estaban, sabíamos los que estaban vivos, pero hubo que hacer todo un esfuerzo por no saber nada en aquella época. Y después, en los juicios, todo un esfuerzo por recordar todo. Entonces, cuando algunos vuelven del exilio en Bahía Blanca y nos volvemos a reencontrar, Matías conoce a quienes fueron los compañeros de su padre y empieza a recibir esa información complementaria que le faltaba. Y acá en Buenos Aires empieza a militar en Hijos y esto lo ayuda a poder encontrarle un sentido a todo lo que pasó y una explicación desde lo político, ¿no? Y desde lo ideológico a todo lo que pasó. Yo después me vine a vivir acá, hice otra pareja en los años 90, tuve 2 hijos más y seguí trabajando en el Poder Judicial y cuando me jubilé en el 2017 dije, bueno, tengo que incorporarme a Abuelas de Plaza de Mayo. Era mi sensación, mi sentimiento, porque yo sabía que, lo sabemos todos, Abuelas estaba buscando nietos. Entonces yo, ¿qué sentí? Que yo, que era de la generación de los desaparecidos y que había tenido un hijo, que hubiera sido un nieto, que lo había tenido en libertad, que lo había tenido en un hospital, que lo había tenido acompañada por mi familia. Entonces yo sentí que tenía que colaborar en la búsqueda de estos nietos, estos hijos de desaparecidos, cuyas madres habían tenido que parirlos en cautiverio y que se los habían robado, a muchas se los habían robado. Entonces sentí que era como mi misión y mi agradecimiento y mi deber y ético y moral con todas mis compañeras de generación y de militancia que las habían hecho parir en cautiverio y les habían robado los hijos. Como que yo les debía una incorporación en algún organismo de derechos humanos que buscara a sus hijos. Entonces allí, después de mucho tiempo de poder insertarme, me inserté en el 2018 como colaboradora en Abuelas de Plaza de Mayo, y ahí estoy ahora, desde el 2018, colaborando en la búsqueda de los hijos de mis compañeras que se los arrebataron y que se los robaron. Así que, bueno, entendí que también tenía que trabajar desde un organismo de derechos humanos, después de haber hecho esas incipientes organizaciones en Bahía Blanca, sentí que tenía que seguir haciendo una lucha colectiva con otras personas, y especialmente con quienes buscan a sus hijos, ¿no? O a sus nietos. ¿Cómo es la actualidad de Abuelas? ¿Cómo? ¿Cómo es la actualidad de Abuelas? Muy difícil. No, claro. Muy difícil. Muy difícil la veo, porque se está dañando mucho todo esto, se está yendo muy salvajemente sobre estas agrupaciones de derechos humanos, con todo lo que tiene que ver con derechos humanos, y específicamente con Abuelas y con la CONADI, con la Comisión Nacional para
con la Comisión Nacional de la Identidad. Porque ustedes saben que quieren desmembrar o hacer desaparecer de la CONADI el área de investigación, que es el área más sensible y más importante de la CONADI, porque si desaparece ese área de investigación y ese área se judicializa, empieza a trabajar la justicia en ese área. De hecho, ya hay una unidad fiscal de la búsqueda de nietos, pero la CONADI impide que todo se judicialice y que se empiece a trabajar desde adentro, porque además esa es la función que se le dio en el año 1991 cuando se creó. La CONADI hace la primera investigación, no todo se judicializa. Y Abuelas tiene sentido, bueno, tiene sentido por sí sola, pero trabaja con la CONADI, porque la CONADI es la que hace la búsqueda desde el Estado, que no puede hacer Abuelas. Entonces, si eso se desmorona o se desintegra, es como que se va a tardar. Imagínense que se encontraron 133 nietos vivos y se resolvieron 137 casos porque hay 4 madres que fueron asesinadas antes de parir. En tantos años de búsqueda, 45 años de búsqueda, se imaginan que se tardaría, no sé, muchísimo tiempo más si desaparece esto. Y estamos hablando de gente de 46, 47, 48 años. Grandes, con hijos, algunos abuelos. Entonces, es como que esta búsqueda se retrasaría y se haría muchísimo más dificultosa de lo que ya es. Entonces creo que hay un ensañamiento muy, muy directo hacia los organismos de derechos humanos y específicamente hasta hacia Abuelas y hacia la CONADI, ¿no? Que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es la que hace las investigaciones que les lleva a Abuelas en las entrevistas que hacemos a diario. Así que estamos en una situación sumamente compleja, sumamente compleja. Abuelas va a seguir trabajando, como siempre lo ha hecho, no va a bajar los brazos, la lucha por seguir adelante es muy fuerte, lo colectivo es muy importante, pero bueno, a veces las decisiones hacen que el trabajo se complejice mucho, ¿no? Patricia, una consulta a esto que decís. ¿Cuál crees que es el rol que deberíamos tener los adolescentes ante esto? Las juventudes ante de todo esto, teniendo tanta memoria, tanta información. ¿Cuál crees que es nuestro rol? Ustedes reciben este legado, todos, de la memoria, de una generación como la mía, que ya muchos compañeros míos no están, han fallecido, ¿no? De hecho, cuando estuvimos en la lectura de la sentencia, quedábamos habíamos recuperado la libertad y que estábamos vivos 4, que éramos Sergio Maida, la lectura de sentencia de Marina hablo, ¿no? Sergio Maida, que vivía en Brasil, Estela Pierrastegui en Bahía Blanca y Marta Mantovani en Misiones. De esos 4 que en el 2015 escuchamos juntos la sentencia, quedo yo. Los 3 restantes fallecieron. Está bien, yo era la más chica de todos ellos, ¿no? Porque cuando a mí me secuestran yo tenía 23 años, claro. 23 años. Y yo era la más chica. De cualquier manera no hay mucha diferencia de edad con ellos. Entonces, con esto que voy diciendo es que nosotros también, la expectativa de vida es mucho más corta. Nosotros les transmitimos a ustedes, y esa es nuestra función, esto de la memoria. Y ustedes, que son muy jóvenes, tienen que seguir transmitiéndolo de generación en generación. Y hay que instalarlo
porque es la única garantía de que nunca más en serio vuelvan a ocurrir estas situaciones. Entonces, ese es el legado de los jóvenes. Multiplicarlo entre todos, en todos los grupos, en todas las instancias en las que se encuentren, en todas las actividades que hagan, sean escuchados o no. Porque a nosotros estuvieron tantos años sin escucharnos, tantos años, hasta que nos empezaron a escuchar y pudieron registrar lo que decíamos. Nosotros, digo, los sobrevivientes. Entonces no hay que darse por vencidos y hay que seguir hablando y seguir diciéndolo en lugares que a lo mejor son hostiles, que te dicen algo habrán hecho, por algo será, y que todavía existe esto, y uno lo escucha y lo lee y lo ve en las redes, en televisión, en los medios de comunicación. Entonces, como que hay, la función de ustedes es multiplicarlo en todos los ámbitos en los que estén, en todas las actividades que hagan, deportivas, no sé, ociosas, no sé, de encuentros de amigos, no solo entre ustedes en los grupos de donde van y exponen en Jóvenes sin Memoria, sino en todos los grupos, por más hostiles que sean, porque en algún lugar la palabra queda. Y esto tiene que saberse y tiene que multiplicarse en todas las generaciones, porque es la única garantía del nunca más en serio. Eso me parece que es el rol de todos, pero especialmente de los jóvenes, que son los que van a seguir transmitiendo esto. No sé si quieren preguntarme algo más. Qué llorona que soy, ¿no? Oh, acá estamos igual. Estamos todos. Bueno, me suele pasar, por ahí yo entonces digo siempre, pregúntenme lo que quieren saber, porque yo puedo hablar mucho más, sobre todo de las situaciones de secuestro, pero por ahí es muy cruel, ustedes ya se lo imaginan. Entonces, uno nunca sabe hasta dónde, porque yo estuve una vez en un encuentro que me invitaron para un 24 de marzo que hacían charlas abiertas a la comunidad en un colegio secundario en La Pampa, en un pueblo muy chiquito que se llama Alta Italia. Y me invitó la profesora de instrucción cívica, no sé cómo se llama ahora, qué sé yo, no sé, bueno, algo de eso. Y me invitó junto a la prima de Néstor Grill, de un bahiense, que su familia había sufrido la represión también en La Pampa. Fuimos las dos a dar una charla en un colegio donde había 500 alumnos y para el 24 de marzo. Y bueno, y fue muy fuerte porque transmitir esto, porque las profesoras lloraban, los chicos lloraban, entonces uno cuando transmite no sabe hasta dónde, porque es muy duro, y entonces quedaron todos como muy choqueados. Y uno no sabe hasta dónde decir, se puede decir mucho más, pero ustedes conocen qué es lo mucho más de los centros de concentración, de los centros clandestinos de detención y exterminio. Ustedes saben lo que es mucho más, no necesitan que yo se los diga, pero yo sé que es un impacto fuerte, pero también sé que es necesario, porque si no, no, esto queda en nosotros, entonces no se replica, y entonces hay que decir que existieron centros clandestinos de detención y exterminio, que se fusilaba, que se tiraba gente al mar viva, que nos liberaban de estas formas tan crueles que al lado de haber sido tirada al mar, bueno, pero en su momento fue muy cruel haberme hecho caminar 6 horas por la ruta embarazada, con una inyección encima, esto de sentir los tiros y los fusilamientos en los lugares donde estabas y no saber qué compañero iba a caer y qué compañero iba a seguir viviendo, esto de pasar noches y días engrillada, esposada, encapuchada, golpeada,
sin saber si mañana te tocaba a vos o no te tocaba, las sesiones de tortura donde la gente venía, donde se desmayaban al lado tuyo. Bueno, todo esto que es muy cruel, pero que la gente las comunidades lo tienen que saber. Y nosotros estamos para contarlo, a pesar de que llorisquemos, estamos para contarlo, porque si no, esto se pierde. Y en serio está siempre el riesgo latente de que de otras maneras, no sé cómo, pero hay que defender la democracia. Hay que defender la democracia. Patricia, Sí. perdón. Se nos está terminando el Zoom, pero estamos todos muy atentos y un poco manija también, entonces no queremos abusar de tu bondad, pero ¿podemos renovar el Zoom un ratito más? Si me tienen que hacer preguntas, no tengo problema. Sí, dale. Sí. Dale, Bueno, dale. ¿Ya se termina? cortamos y Te ahora vas a mandar. Dale. Gracias por la buena. Ahí está. Bueno, te agradecemos muchísimo, nada, la exposición, esto, la verdad que es re conmovedor. Internamente sabemos que los movilizaste a todos. Creaste una semillita también, yo siento, nada, como educador, que les tiraste la posta a los jóvenes cuando te preguntaron cuál era el rol de ellos, la verdad que para mí le diste en el centro y te agradezco por eso también, como una compañera de lucha. Y bueno, ahora tienen unas preguntitas, no queremos abusar más de tu bondad. Voy a arrancar yo, pero después nada, son todas de los pibes. Pero la mía es puntualmente cuando se declaró sitio de memoria a Baterías. Sé que estuviste ahí, ¿qué te pasó? Y si después tuviste lecturas una vez que te fuiste de ahí, o sea, con el paso del tiempo, que haya sido declarado sitio de memoria a Baterías, donde estuviste detenida. Y donde perdiste a tu marido también. Muy fuerte, muy fuerte. Yo ya había vuelto a Baterías, no lo conocía, a pesar de haber estado ahí, no lo conocía. Como siempre estuve vendada, así que no lo conocía. Sí, se percibía en ese momento olores, olor a mar, ruidos de playa, olas, gente en la playa, pero yo no conocía el lugar, así que lo conocí en la visita, en la investigación ocular que se hizo con los jueces, con los fiscales, en el juicio que se hizo en Bahía Blanca. Así que fuimos los sobrevivientes, algunos, en ese momento fuimos una chica que no recuerdo el nombre, la Rea, fuimos Estela Pierrastegui y yo, y ahí conocí el lugar donde había estado. Así que ese fue el primer momento de mi contacto en Libertad con Baterías, donde recorrimos las 7 baterías y por algunos indicios y algunas cosas que habíamos escuchado ahí adentro y que luego reconstruimos entre los compañeros, nos dimos cuenta que había sido la 7ª batería el lugar donde habíamos estado. Fundamentalmente porque era la única que tenía un mangrullo. Y todos los que habían estado y que habían salido en libertad habían hablado del mangrullo y de otras cosas más que la hacían distinta al resto. Así que esa fue la primera visita y esa fue muy fuerte. Sobre todo por, bueno, tomar contacto con eso, con un lugar sumamente abandonado, lúgubre, tremendo. Y así que cuando vuelvo por segunda vez, que es cuando se hace la señalización, la nueva, porque ustedes saben que la primera señalización se hizo antes y se señalizó la 6ª batería, que allí yo no estuve cuando se señalizó la 6ª.
cuando se señalizó la séptima, que fue donde estuvimos nosotros, ahí fui. Todo eso lo procuró Movejupa, de Punta Alta, y los compañeros muy bien me cedieron la palabra, un poco porque era la única sobreviviente que estaba allí, acompañada de la familia, de un compañero desaparecido, la familia Heraldo, que había tenido al papá ahí secuestrado, que falleció después habiendo estado en libertad, pero que continúan buscando un hijo. Y bueno, fue muy fuerte volver a encontrarme con esos lugares que algunos sentí como, bueno, lugares de terror. Y también fuerte, muy fuerte, pero también sentir que en ese momento y ahora no se va a hacer nada, pero que resulta urgente que ese lugar ya está todo como cercado, como para que no se pueda ingresar por orden del juzgado, pero que resulta urgente que lo resultó en el gobierno anterior y que creo que se hizo todo lo posible para que ese lugar sea rescatado como sitio de memoria. Lo que pasa es que es muy difícil porque está dentro del predio de la base naval. Entonces, bueno, pero sí que se hagan, que es lo que pedimos siempre, que se hagan excavaciones y que se busquen si hay algo, porque es un lugar muy alejado donde, bueno, puede ir dentro de la base militar, entonces de la base naval, donde, bueno, con el correr de los años, no sé, pero sentimos que se requiere hacer de un equipo de antropólogos y de gente que haga del equipo argentino de antropología forense, fundamentalmente, que es lo que pedimos y reclamamos siempre, que se hagan excavaciones para ver si se encuentra algo, ¿no? Fue muy fuerte y muy conmovedor estar ahí. Pero bueno, también gratificante estar acompañada por movimientos de derechos humanos, por Hijos Bahía Blanca, por Movejupa, por gente de la justicia, donde, bueno, uno siente que hay esto. Lo colectivo está detrás, dando fuerza y empujando, ¿no? ¿Algo más? Sí, tenía un pregunta. ¿Vos sentís que llegaste a hacer justicia en tu caso en particular? ¿Cómo? Si sentiste que llegaste a hacer justicia en tu caso particular luego del juicio, de los juicios. En Bahía Blanca, en mi caso, Marina, hubo 2 sentencias. La primera fue en el 2015, que fue impresionante, muy buena. Y yo declaré en el 2014, en el noviembre del 2015 fue la sentencia, la mayoría tuvo reclusión perpetua, nos conmovió mucho, sentimos bueno, que después de tantos años se había hecho justicia. La segunda fue nada que ver, fue muy, muy light, acompañada del momento en el que se vivía, yo no me acuerdo, me parece que fue en el 2018, no me acuerdo. Todo tiene que ver con el contexto político. Nada está al margen de nada. A ver, en alguna instancia uno sintió que se hizo justicia. También es cierto que la mayoría está en su casa, gozando de libertad domiciliaria, entonces que se van a morir en su casa, los que no se murieron ya se van a morir en su casa, a lo mejor no pueden salir porque están en prisión domiciliaria, pero pueden estar con los suyos. Yo te voy a decir una cosa, yo sentí una gran reparación en la primera sentencia, pero también sentí que este delito, y lo decimos todos,
se sigue cometiendo en la medida que no nos digan qué hicieron con los cuerpos. Por eso no prescribe, porque se están muriendo todos y nadie dice qué hicieron con los cuerpos. Y nadie dice qué hicieron con los casi 300 chicos que fueron robados y todavía falta encontrar. Entonces, en lo individual, siento que se hizo justicia en una instancia, pero también siento que en la medida en que no nos digan qué hicieron y no nos devuelvan los cuerpos, o nos diga dónde están los cuerpos, y dónde están los desaparecidos vivos, que son los nietos, que se están buscando y no se termina de hacer justicia nunca. Patricia, acá te están dando un beso y un abrazo gigante, Alex, Santucho y Anaí. Bueno, yo también a ellas, decirles que le mando un abrazo grande. Son unas divinas y Mirá, nuestros mejores referentes. entonces, que te filmo y se los mando. Segundo que te filmo y se los mando. Ahí vamos. Ahí estamos. Un saludito para Anaí y para Ale. Ale y Anaí, mis queridas, las mando un abrazo muy fuerte. Gracias por haberme contactado con este grupo hermoso de trabajo de adolescentes. Y bueno, son nuestros mejores referentes en Bahía Blanca y son nuestro legado también para multiplicar la memoria. Les mando un abrazo muy grande, muy, muy grande. Gracias, chicos. Un aplauso para ustedes que están comprometidos en esto y que esto no baje, no baje. Hay que seguir, hay que seguir. Patricia, ¿venís a Bahía en algún momento? Mira, yo tenía a mi papá vivo, así que iba, hasta el 2018 iba cada 3 meses. Después que falleció mi papá, yo tengo a 2 hermanas en Bahía Blanca y a mis sobrinos. Así que voy cada tanto, pero cada tanto una vez al año. Me gustaría invitarte cuando vengas, por la escuela, en algún momento, Bueno, ¿cómo no? Sí. Bueno, yo ahí tengo el contacto de esta alumna, así que cuando voy le aviso. Vale. Perfecto, te lo mandamos. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias por el espacio. A vos. Chau, chau, chau. Nos vemos. Chao.